La mutación estratégica del Kremlin. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este domingo 14 de junio de 2026. Amigos, antes de empezar, declaramos de forma contundente nuestro rechazo absoluto y denuncia penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. En De qué hablan Geo no promovemos el conflicto, desnudamos la terca física de los datos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación soberana. Hoy, amigos, no venimos a leerle los boletines de prensa de la Matrix mediática ni los libretos de utilería de las cancillerías occidentales. Hoy pasamos el bisturí clínico a una transformación estructural en el subsuelo del poder que la mayoría de los analistas de televisión han sido capaces de registrar. Nos trasladamos de forma fáctica a las entrañas de la reunión que Vladimir Putin sostuvo con oficiales de las unidades de asalto en el Kremlin. Ahora, para entender el paso de lo que ocurrió allí, es obligatorio realizar una auditoría a la propia figura del mandatario ruso. El Putin que el mundo vio operar durante el año pasado era fundamentalmente el maestro de la diplomacia. Lo vimos muchas veces en comentarios, ¿no? El burócrata enfocado en abrir canales con Donald Trump, gestionar cumbres en áncoras y despachar llamadas telefónicas para buscar un arbitraje que congelara las hostilidades o que se considerara una solución total, no a medias, pero total. Sin embargo, tras meses de un calculado silencio público detonado por aquel ataque que se recuerdan a su residencia en Valdai, el hombre que ha emergido de cara a este verano de 2026 es un sujeto político radicalmente distinto. El diplomático de oficina ha sido archivado en los sótanos de la historia. Lo que hoy preside la toma de decisiones en Moscú es una pinza bicéfala, ¿sí? Es el señor de la guerra y el gerente absoluto del complejo militar industrial. Un comandante en jefe que ha purgado de su prompter cualquier ilusión de un arreglo fiduciario que opera bajo la certeza material de que la geografía de la campaña solo se definirá por la vía del acero y el barro. Así pues, que preparen su escepticismo metódico y ajusten los receptores, amigos, porque entramos directo a narrar la historia del subsuelo técnico. El retorno del señor de la guerra. Sí. Entramos en la frecuencia del búnker para narrar una historia de realismo descarnado, una crónica del subsuelo militar que tuvo lugar en los salones de mármol del Kremlin con motivo del Día de Rusia, este pasado viernes 12 de junio. La historia comienza con una desaparición y un silencio de meses. Tras el ataque con drones contra su residencia oficial en Valdai, el prompter de la televisión occidental decretaba el aislamiento y el repliegue de Vladimir Putin. Incluso ya empezaban a conspirar de que el hombre estaba enfermo, que ya no existía. ¿Qué cosas no dijeron? Pero las semanas avanzaron. La terca física del calendario marcó el Ecuador de este año de 2026, junio, y el líder del Kremlin ha retornado a la luz pública con una anatomía política completamente mutada. Sí. Sentados a su alrededor en el palacio no estaban los burócratas de oficina ni el alto mando militar de los despachos alfombrados, no estaba el general Gerásimo. Sentados cara a cara con él estaban los oficiales de las unidades de asalto, hombres con olor a pólvora en el uniforme y el barro del frente en las botas, llamados a la capital no para un desfile de utilería, sino para recibir sus condecoraciones de combate y desclasar la cruda realidad material de la línea del fuego. Ese hombre que presidía la mesa ya no era el hábil diplomático del año pasado. Si hacemos memoria forense, el libreto del año pasado consistía en el maestro de los tratos, cumbres en áncoras, llamadas telefónicas continuas con Donald Trump,
y reuniones de pasillo con Kushner y los emisarios de la Casa Blanca para buscar un proceso de negociación que pusiera final al conflicto ucraniano. Aquel Putin negociador que se mostraba ante su pueblo y ante el mundo como el estadista global, amigos, ha sido archivado definitivamente en las carpetas del subsuelo. Se acabaron las ilusiones de oficina. El Putin que reemerge este junio del año en curso es el señor de la guerra y el gerente absoluto del complejo militar industrial, un comandante en jefe dedicado exclusivamente a ganar una guerra en la que ya no queda ni un solo rastro de ingenuidad diplomática. Y es que para los estrategas del Kremlin, aquel teatro de negociaciones del año pasado cumplió su propósito fáctico en el terreno. Sí, no se confundan. Aunque jamás se estampara una firma de paz, el libreto del diálogo sirvió para cansar a los operadores de Washington y lograr el repliegue material de los Estados Unidos en el campo de batalla. Sí. Eso es lo que hizo. Los cansó. Ese flujo masivo de armamento norteamericano que inundó Ucrania entre 2022 y 2024, pues se ha detenido casi por completo. Sí, fluye inteligencia, pero ya no esa monstruosidad de logística armamentista para Ucrania. Una transferencia de arsenal que, por cierto, la historia forense demuestra que comenzó bajo cuerda desde la era de Barack Obama, violando sus propias directrices escritas, y que continuó en forma pública durante el primer mandato de Trump, porque hay que decirlo también. Es más, Trump se jacta de las javelinas, ¿no? Maravillosas y lindas de Estados Unidos. Hoy, pues como podemos ver, ese grifo se ha secado. La intransigencia y el libreto desgastado de Zelensky terminaron por exasperar a la Casa Blanca, haciendo estallar un cortocircuito irreversible entre Washington y las capitales europeas. Mientras el Pentágono ejecuta en este 2026 una reducción de sus fuerzas en el continente europeo. De esto hablamos en aquel video donde dijimos de que se le están soltando las riendas a los monstruos europeos. El Putin hacedor de tratos ha sido archivado porque, sin necesidad de firmar ningún papel, logró que los estadounidenses se replegaran de los campos de batalla ucranianos a una escala jamás prevista por los analistas de televisión. Con el diplomático fuera de la ecuación, el gerente de la industria pesada entra en foco clínico. Así pues, amigos, que toda la conversación dominical con esos oficiales de asalto se concentró en la física pura de las trincheras. ¿Qué necesita el soldado en el subsuelo del frente? El debate abandonó los mapas imperiales y se centró de forma estricta en la guerra de drones y la tecnología de vanguardia. Las confesiones de esa reunión desglasan una radiografía de complejo militar ruso que la matriz mediática jamás ha podido descifrar. Una constelación de laboratorios, científicos e ingenieros trabajando a niveles de intensidad extrema, financiados con recursos masivos, pero liberados fácticamente de la burocracia estatal y del control administrativo de oficina. Científicos libres en sus laboratorios diseñando soluciones individuales e inéditas para las necesidades del barrio. Amigos, si les interesa ver el texto original de lo que estamos narrando, pues pueden ir al sitio oficial del Kremlin, kremlin.ru. Ahí ustedes encuentran el desglose oficial de este guión. Hablemos de la confesión del barro y el mito de Starlink. Sí. Y es precisamente en ese ecosistema de laboratorios libres de burócratas donde la historia de su giro es más revelador. Cuando las luces de plato se apagan, la conversación con los oficiales de asalto abandona las teorías abstractas de los mapas y se convierte en una confesión directa del terreno. Los soldados,
de frente a Vladimir Putin. No hablaron con el lenguaje edulcorado de los despachos. Le hablaron de la cruda realidad del día a día. La enorme ventaja que el sistema Starlink de Elon Musk le estaba otorgando a las unidades ucranianas en la línea del fuego. Esos oficiales, con el uniforme desgastado por la metralla, le admitieron cara a cara que la red Starlink ofrecía a Kiev una comunicación veloz, casi imposible de interferir, que guiaba sus drones con una precisión que las comunicaciones rusas aún no lograban contrarrestar. Amigos, en otros tiempos, el Putin diplomático habría intentado matizar el golpe ante las cámaras. El Putin gerente de hoy simplemente escuchó, tomó nota y transformó la debilidad del frente en una orden para su industria pesada. ¿Sí? Los analistas atlantistas llevan meses repitiendo en sus informes que el proyecto Razvet, la respuesta satelital del Kremlin, es una infraestructura en pañales, un boceto que tardará años en ver la luz y que no tendrá peso en la campaña. Aquí en De Qué Hablan Geo le hemos dado seguimiento a este proyecto del Buró 1448, si no me equivoco, así es como se llama, de la oficina 1448. Sin embargo, los muros del Kremlin presenciaron un anuncio muy distinto. Putin miró a sus soldados y les aseguró que los escollos tecnológicos del Razvet han sido completamente superados. El sistema está maduro, la tecnología está lista, el único vacío actual es el número de satélites en órbita. Una constelación aún pequeña para ser eficiente. Pero la promesa que el mandatario estampó en los ojos de sus combatientes fue categórica. Ese déficit se va a subsanar a una velocidad inédita. Rusia se prepara para desplegar su propio equivalente a Starlink sobre los cielos de Ucrania este mismo año. Probablemente con la llegada del otoño. ¿Es esto un simple juego de espejos para infundir confianza en las tropas y poner nerviosa a la inteligencia enemiga? Amigos, en el análisis geopolítico real, las respuestas nunca son simples. Pero un líder militar no se arriesga a destruir su credibilidad ante sus tropas de élite prometiendo un vuelco tecnológico que el barro desmentiría en unas semanas. Los datos apuntan a que el Razvet, nacido apenas en el 2023, ha avanzado con una rapidez asombrosa. El mundo verá en los próximos meses el aumento silencioso pero masivo de lanzamientos espaciales. La industria rusa ha aprendido a saltarse sus propios manuales para abastecer la urgencia de sus soldados. ¿Qué opinan? Ahora, esa autopsia del dictamen final. La crónica de este encuentro se cierra con un diagnóstico sombrío para la estrategia de Occidente. El hombre que dirige el búnker de Moscú no solo pasó revista a los inhibidores de frecuencia, a las nuevas gafas de visión para drones, a los equipos ligeros que sustituirán el viejo arsenal de la herencia soviética. Me refiero al de comunicaciones, ¿no? A lo que llamábamos en su entonces, para los que hicieron su servicio militar en mi tiempo, el Manpack. ¿Se acuerdan? Oficiales de señal, ¿se acuerdan? Pesadito el chaval, ¿eh? Por eso tenemos esta espalda, ¿eh? Su mirada forense se extendió hacia el desgaste del adversario, confirmando lo que los observadores sobre el terreno venían advirtiendo en voz baja. Ucrania ha caído en una sobriedad artificial, atrapada en una sobredependencia absoluta de su guerra de drones. El dictamen de Putin ante los oficiales fue tajante. En el momento en que las contramedidas rusas apaguen la forma masiva esas frecuencias de drones y los drones ucranianos dejen de funcionar como lo han hecho hasta ahora, o sea, acepta lo que está sucediendo en la vida real, lo que está sucediendo en Crimea, lo acepta, pero dice, las líneas de resistencia colapsarán con una rapidez pasmosa. El terreno real no entiende de discursos políticos.
Las tropas que Kiev mantiene hoy en las trincheras ya no son las unidades experimentadas del inicio de la contienda. Están críticamente debilitadas, fuera de entrenamiento, exhaustadas y superadas por la terca física de una guerra de desgaste industrial. Las ilusiones de una salida negociada se archivaron porque el Kremlin ya ha calculado los tiempos del colapso de su oponente. Mientras los recursos del Pentágono se repliegan condicionados por las urgencias de su propia política interna y el pánico electoral de noviembre, no hay que olvidar, la historia de esta reunión nos devuelve al principio fundamental del escepticismo metódico, ¿verdad? Detrás del ruido mediático, la percepción en el suelo de Rusia es uniforme y compartida por la gran mayoría de su población. Esta ya no es una guerra contra el gobierno de Kiev. Si la disputa se hubiese reducido a las fuerzas de ambas naciones, el conflicto habría expirado hace mucho tiempo, amigos. Para el ciudadano común y para el soldado en la trinchera, la Federación Rusa está librando una batalla en solitario contra la maquinaria entera del occidente colectivo. Una coalición que, a ojos de los estrategas rusos, emula a las grandes alianzas del pasado, desde las campañas de Napoleón hasta los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Y así es como lo ven el ruso de a pie. El señor de la guerra, llamémosle ahora, Vladimir Putin, ha dejado claro a sus hombres que la contienda continuará de forma implacable hasta que la geografía del frente certifique la victoria y la liberación de los territorios. El mensaje final no fue del líder, sino de uno de los soldados que se levantó en el salón para responder al mandato de Putin que Putin lanzó en San Petersburgo. Cito, estamos trabajando, hermano. Estamos empujando el frente y estamos decididos a llevar esto hasta el final. Cierro la cita. Amigos, las cartas están sobre la mesa. La industria pesada sigue marchando y el barro dictará la última palabra. Los invito a sacar sus propias conclusiones. Ahora, hablemos de la farsa del interlocutor y la desconfianza real. Y es en este contexto de confrontación abierta contra el occidente colectivo donde la historia desglaza su capítulo más frío, yo diría. La caída definitiva de la diplomacia de oficina. A ver, Vladimir Putin aprovechó el silencio de los salones para desmontar las últimas ilusiones de las capitales europeas. Recordó con una memoria quirúrgica la duplicidad histórica que marcó los acontecimientos desde Maidán en el 2014 hasta los ya extintos acuerdos del Minsk II. Y el líder del Kremlin expuso lo que las tropas siempre supieron en las trincheras: que aquellos años de cumbres idílicas y firmas solemnes fueron un mero ejercicio de distracción, un mecanismo para comprarle tiempo a Kiev mientras se preparaba la infraestructura para la guerra. El diagnóstico de Putin fue especialmente tajante al derribar las viejas fórmulas de la burocracia continental. Mientras en Alemania personajes como el ex canciller Sigmar Gabriel sugieren con ligereza que el Kremlin recibiría a Angela Merkel como la mediadora ideal para destrabar el conflicto. Amigos, ¿quién se cree esto, no? La realidad del subsuelo político demuestra una desconexión total. Sí. Es que esta gente de la cúpula europea vive en una realidad ficticia. Perdón, la contradicción. No viven en la realidad. Viven en una realidad paralela, podríamos decir, ¿no? La desconfianza hacia la figura de Merkel y su herencia política, amigos, está sellada.
No existe un solo escenario donde el búnker de Moscú vuelva a validar a un emisor que ya admitió públicamente haber usado los tratados anteriores como una simulación. ¿Cómo la van a recibir de vuelta? Las ofertas de escritorio pierden todo su valor cuando el rival ya no tiene el menor interés en escuchar a interlocutores desacreditados. La crónica de los hechos nos revela que el mandatario no habló de concesiones ni de fronteras dibujadas en un mapa diplomático. Al referirse a la liberación de los territorios, sus palabras dejaron en claro que los objetivos van mucho más allá del Donbass y que la geografía de la campaña se definirá por el avance de las botas sobre el terreno, no por un pacto de pasillo. Del mismo modo, frente a las incursiones de drones de largo alcance que intentan golpear la infraestructura rusa, Putin mostró una calma absoluta. Admitió que los impactos generan daños superficiales. Pero las auditorías económicas demuestran que las reparaciones son veloces y que el impacto en el tejido productivo general del país es prácticamente inexistente. Muchos refutan esto, dicen que hay un descontento en la gente, que al final de cuentas pues sí crea un malestar, pero es un malestar no contra el gobierno, es un malestar contra Ucrania. Cuestión que, por supuesto, los medios occidentales lo tergiversan y lo ponen de manera tal de que lo exponen como que si es un malestar contra el gobierno ruso. Las campañas mediáticas se diluyen cuando no logran alterar la contabilidad real de una potencia industrial. ¿Verdad? Digo, solo digo. Así pues, amigos, que el cierre de este encuentro nos entrega la escena más cruda y simbólica de la jornada. La atmósfera del Kremlin se tiñó de una mística puramente militar cuando uno de los oficiales de asalto tomó la palabra para recordar la consigna que el propio Putin lanzó tras los debates de San Petersburgo. El soldado, mirando fijamente al comandante supremo, le dio la confirmación que el barro dicta cada mañana. Estamos trabajando, hermano, tal como nos lo pediste. Estamos presionando en cada línea y decididos a terminar esto con una victoria total. No hay espacio para narrativas de televisión. La industria pesada, y la primera línea operan bajo un mismo dictamen de acero. La razón de esta postura inflexible es evidente para quienes observan el subsuelo táctico. La balanza del conflicto continúa inclinándose de forma masiva a favor de Rusia, a favor de Putin. Mientras la inteligencia satelital se alista para el despliegue del otoño y los nuevos vectores de precisión calibran sus coordenadas, los manuales de la vieja estrategia occidental se quedan sin respuestas, amigos. Amigos, mantenerse en vigilia, alerta, hoy, consiste en entender que el equilibrio de los esfuerzos ya dictó su sentencia. La fachada de los despachos tradicionales ha colapsado. La misma semana en que Europa sufre un revés diplomático histórico en las Naciones Unidas por su doble rasero, y Washington se ve forzado a frenar las ambiciones de sus aliados debido a la asfixia energética interna. El Kremlin archiva los tratos porque sus hombres están listos para reclamar el terreno por la vía de los hechos, no de las palabras. Y este es el dictamen clínico, donde la física de la realidad material destruye los libretos corporativos de Occidente, amigos. Si realizamos una pinza analítica, conectando los cables de todo lo que hemos desplazado en el búnker durante las últimas, 48 horas, yo diría que el panorama del mapa global de este 2026 se aclara de forma contundente. Ese escepticismo metódico nos exige ver la vulnerabilidad del adversario. Por la mañana, fuimos testigos de una Alemania debilitada, humillada históricamente y expulsada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la flagrante hipocresía de su doble rasero moral. Por la tarde,
Los despachos de contrainteligencia de Axios nos revelaron a un Benjamín Netanyahu apagado fáctico por el teléfono de la Casa Blanca, obligado a detener sus ofensivas energéticas debido a la asfixia inflacionaria y al pánico electoral de Washington antes de noviembre. Es en este preciso instante de debilidad estructural de la matriz cuando el gerente del Kremlin, el señor de la guerra, decide acelerar el motor industrial. No hay espacio para negociaciones de pasillo con personajes del pasado como Angela Merkel, porque Rusia ya no está midiendo sus fuerzas contra un gobierno interino en Kiev. Sus estrategas saben fáctico que sostienen un pulso directo contra la maquinaria unificada del occidente colectivo. La guerra no es contra Ucrania, es contra el occidente colectivo. Así que al liberar a sus científicos de las trabas burocráticas, ordenar la maduración de sistemas de satélite Rassvet para apagar el Starlink y preparar sus vectores de cota alta para desmantelar los búnkeres subterráneos de Kharkov, el señor de la guerra ha decretado que el tiempo de los discursos ha expirado. El barro, amigos, ya dictó su sentencia y las chequeras de oficina no pueden revertir la terca física del terreno. ¿Qué opinan, amigos? Los leo en comentarios. Sí, valoran este ejercicio de contrainteligencia forense de nuestro búnker en desmantelar la simulación del sistema. Machaquen ese botón de me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Compartan este enlace informativo. Dejen su dictamen forense ahí abajo en los comentarios. ¿Cuánto tiempo más podrán los prompters de la prensa atlantista ocultar el repliegue material de sus ejércitos frente al avance del gerente del acero? Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Feliz domingo. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.